en esa misma actitud nuestro corazón, Señor. Prepara nuestros oídos para poder atender a tu palabra que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Queremos ser prestos para oír y hacer lo que en esta mañana nos vas a mostrar a través de tu santa palabra, Señor. Gracias por este momento, Señor. Quita toda distracción de mi mente, quita toda dificultad, todo pensamiento que me quiera arrebatar este precioso tiempo que lo he separado para ti. Bendigo este tiempo, Señor, y declaro que saldré motivado, saldré animado, pero sobre todo desafiado por ti para cosas grandes que tú tienes para mi vida. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, hermanos. Que Dios los bendiga. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Amén, hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos, ¿verdad? Un día más que el Señor nos da. Y antes de todo quiero saludar a los amigos y hermanos que están conectados a través del Facebook. Tenemos también un grupo grande que se conecta los domingos, así que también espero que esta mañana ustedes sean bendecidos con la palabra que Dios nos ha dado. Así que si tienen papel y lápiz, también les animo a apuntar. Muy bien, iglesia, estamos contentos y bueno, en esta mañana yo quiero hablar sobre un héroe de la fe que la Biblia nos menciona. Muchos lo conocemos, pero realmente hay rasgos en su carácter, en su vida, en su compromiso con Dios, que nos inspira y nos anima a también tener ese compromiso con Dios. Y estoy hablando de Noé. Vamos a hablar hoy día sobre Noé, ¿sí? Y vamos un poquito a entender en Hebreos 11, ahí vamos a abrir el libro de Hebreos 11. Hebreos 11, si lo podemos poner en la pantalla, por favor. Todos los textos vamos a poner en la pantalla para estar conectados. Hebreos 11, versículo 7. Dice así: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Muy bien, entonces aquí se menciona a muchos héroes de la fe, pero vamos hoy día a centrar nuestra atención en Noé. Entonces vemos un poco el relato de Noé aquí, ¿sí? Lo que acabamos de leer, pero vamos a ver un poco de historia de quién era Noé, ¿sí? El libro de Noé nos habla a partir de Génesis 6. Vamos a Génesis 6. Génesis 6, vamos ahí a ver. Génesis 6. Bueno, todo el capítulo 6, el capítulo 7, el 8 y el 9 nos habla, y el 10 también nos habla de Noé. Son varios capítulos que se menciona la vida y el acontecer de Noé. Pero unos versículos antes, en el capítulo 5, vemos que algo muy interesante se nota en la vida de Noé. Vamos en el primer PowerPoint, por favor, que he preparado ahí. El siguiente. Muy bien. Dice así: Noé era bisnieto de Enoc, nieto de Matusalén, hijo de Lamec, y sus hijos fueron Cam, Sem y Jafet. Preste atención, Noé era bisnieto de Enoc. ¿Quién fue Enoc? Vamos a leerlo, capítulo 5 de Génesis, versículo 22. 5:22 de Génesis. Y caminó Enoc con
Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc era un hombre piadoso. No habla mucho aquí, pero estos rasgos nos hablan mucho que Enoc fue un hombre piadoso que amaba a Dios, y tanto Dios lo amaba que se lo llevó vivo. Nunca se encontró su cuerpo. ¿Puede creer que Dios le arrebate a un hombre en la tierra y se lo lleve a su presencia? Nunca se encontró su cuerpo. Y aquí la Biblia relata que no fue llevado con Dios a su presencia. Entonces fue un hombre, y también Hebreos 11, vamos rapidito sin pasar Génesis, nos habla un poco de Enoc, para que usted tenga mucho más entendimiento. Dice Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, escuche bien, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Era un hombre piadoso, era un hombre que amaba a Dios. Tanto Dios lo amaba que dijo, ¿sabes qué? No, te quiero en mi presencia. Un día Enoc salió a caminar y ¡pum!, desapareció. Nunca más se lo encontró. Entonces, ese era el bisabuelo de Noé, imagínate. Luego vemos a Matusalén. Dice que fue nieto de Matusalén. ¿Y quién fue Matusalén? A ver, ¿quién sabe? Fue el único hombre en la tierra que vivió más años. El hombre más viejo en la tierra. No hubo otro hombre como él. Fue el único hombre en la tierra que vivió muchos años. ¿Y cuántos años vivió? Génesis 5, 25. 27. Y fueron pues todos los días de Matusalén, escuchen, 979 años y murió. Imagínate, llegar a los 969 años, casi 1000 años, Matusalén llegó a vivir en esta tierra. Fue el hombre más anciano, que más tiempo pasó aquí en la tierra, ¿no? Y luego vemos que llegó Lamec, que es el padre de Noé, ¿sí? Entonces luego Noé dio a sus hijos Cam, Sem y Jafet, ¿no? Tuvo esos 3 herederos varones. Entonces vemos, qué interesante, ¿no? Noé viene de una genealogía de hombres piadosos. Noé viene de una descendencia de hombres temerosos de Dios. Interesante punto. Luego vemos en el PowerPoint, por favor. Su nombre significa descanso, reposo, tranquilidad. El nombre de Noé significa descanso, reposo y tranquilidad. Ese es el significado de Noé. Hermoso, ¿verdad? Hermoso significado, ¿verdad? Y dice también la Biblia que fue el único hombre que se mantuvo fiel a Dios cuando la tierra se llenó de maldad. Fue el único hombre que se mantuvo íntegro, fiel, intachable, cuando a su alrededor había mucha maldad. Entonces, hermanos, vamos a ver algunos rasgos y características de Noé, lecciones que aprendemos de la vida de Noé. Vamos al siguiente PowerPoint. Siguiente, por favor. Número 1. Obediencia a Dios. Obediencia absoluta a Dios. Primer rasgo que aprendemos de la vida de Noé. Dice, Noé obedeció fielmente las instrucciones divinas, construyendo el arca según las especificaciones dadas por Dios. A pesar de la incredulidad de su entorno, esta obediencia fue esencial para la preservación de su familia y de las especies animales. Entonces, recordamos, ¿no? La tierra estaba en caos, había mucha maldad, mucho pecado, mucho desorden, la gente
se había alejado de Dios, había una gran maldad. Y en medio de esa maldad aparece Noé. Pero vemos lo que Dios le demandó a Noé, lo que Dios le pidió a Noé. Le dijo Dios: yo voy a destruir la tierra, voy a mandar un gran diluvio, necesito que tú me construyas un arca. Le dio las medidas específicas: Dios tiene que ser así, asá, así, asá. Y todo eso Noé lo construyó. Pero vemos la característica de Noé. Dice la Biblia en Génesis 6:22. Génesis 6:22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme todo a lo que Dios le mandó. Noé hizo conforme todo a lo que Dios le mandó. Y también Génesis 7:5 vemos otra vez lo que dice de Noé. E hizo Noé conforme todo lo que le mandó Jehová. Entonces, más de una vez Noé obedeció a Dios. Entonces, un rasgo de la característica de Noé, hermanos, es su obediencia. Noé fue un hombre íntegro, un hombre que amaba a Dios. Y yo quiero especificar esto, hermanos. Cuando tú eres un hombre o una mujer que ama a Dios, vas a obedecer rápidamente los principios de Dios. Un rasgo, unas características de un hombre o una mujer temerosa de Dios es que obedece. La Biblia dice: si me aman, obedecerán mis palabras. Si me amas, obedecen mis palabras. Ese es un rasgo, una característica del hombre y mujer que ama a Dios. Es un hombre presto a obedecer. Aún pareciera una locura para Noé hacer un barco, hacer un arca, cuando en ese tiempo nunca había llovido antes. Pero Noé estuvo presto a obedecer, cueste lo que le cueste. Imagínense las burlas que había quizás ocasionado que Noé estuviera construyendo esa arca. La gente se burlaba de Noé: Noé, ¿qué estás loco? ¿Cómo estás construyendo esa barca? Pero si nunca ha llovido aquí. No, pero Dios me ha dicho que va a haber un gran diluvio. Las burlas, el rechazo, el desprecio. Hermanos, recordemos que Noé estaba en medio de un mundo de gente pagana que no amaba a Dios. Entonces, un rasgo de un hombre y una mujer que ama a Dios es que obedece. Obedece sin cuestionar. En la Biblia, en estos 4 capítulos que se habla de Noé, cuando uno lee, nunca ve que Noé cuestiona a Dios. Noé nunca le cuestionó: pero Señor, ¿cómo es posible que yo voy a hacer este barco si nunca ha llovido? Noé, calladito, obedeció lo que Dios le pidió. Por eso halló gracia en los ojos de Dios, porque fue un hombre obediente. Siguiente lección que aprendemos de la vida de Noé, hermanos. Punto número 2. Integridad en medio de la corrupción. Noé fue íntegro en medio de una ciudad, de un mundo corrupto. Fue íntegro. Vivió en una generación corrupta, pero se mantuvo justo e intachable entre sus contemporáneos, caminando con Dios. Su vida ejemplar destaca la importancia de mantener la integridad y la fe en medio de la adversidad. Noé estaba rodeado de mucha maldad. Capítulo 6, versículo 5 de Génesis dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Era una generación mala, malvada, pecadora. Pero en medio de esa generación, dice la Biblia en el capítulo 6, versículo 8, pero, siempre hay un pero que marca la diferencia. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que si estamos en un mundo corrupto y
Y déjeme decirle, los tiempos de Noé son muy parecidos a nuestros tiempos. ¿Se han puesto a pensar? Una generación corrupta, gente mala. Estamos viviendo casi los tiempos, lo mismo prácticamente que los tiempos de Noé. Pero Noé destacó porque fue incorruptible. Hermanos, Dios quiere que seas incorruptible, que no te corrompas. Hoy en día la gente a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama pasado de moda o que ya no se hace, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios quiere que seamos luz en medio de las tinieblas. Por eso la Biblia dice que tu luz alumbre, que tu luz tiene que alumbrar. ¿Y cómo va a alumbrar? Con tu testimonio. Noé fue un gran testimonio para el círculo de personas donde se rodeaba. Hermanos, Noé pudo haber escogido contaminarse, porque a veces es mucho más fácil ir con la corriente que ir en contra de la corriente. Noé pudo escoger contaminarse. Noé pudo escoger, la gente a mi alrededor es mala, corrupta, también voy a hacer lo mismo. Pero Noé no, dijo, yo voy a hacer la diferencia. Yo amo y respeto a Dios y yo me voy a mantener puro e intachable. Es una decisión que nosotros tomamos. Noé tomó la decisión de no corromper su corazón. A pesar de lo que veía, quizás Noé salía de su casa y veía tanta perversidad entre sus vecinos. Iba al mercado y veía tanta deshonestidad. Salía a caminar por ahí y veía cosas malas. Noé estaba expuesto al pecado. Hermanos, nosotros estamos en un mundo caído. La Biblia dice que estamos en medio de un mundo caído y donde tú vayas, en tu colegio, en tu centro de estudios, en tu trabajo, en tu barrio, vas a ver gente que no va a amar a Dios y que va a hacer las cosas que dañan el corazón de Dios. ¿Y tú cómo vas a actuar? ¡Ay, qué lindo, qué bonito! Sí, voy a mentir, sí, voy a robar, sí, voy a debajo de la mesa poner dinero para hacer unos trámites fraudulentos. No, hermano, eso no le agrada a Dios. Los hombres y mujeres que aman a Dios dicen no al pecado, aunque te veas tentado a hacerlo, aunque haya mucha presión a tu alrededor, dile no. Porque cuando tú le dices no, el favor y la gracia de Dios va a ir sobre tu vida. En medio de una generación perversa, dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Y qué es gracia, hermanos? Gracia es un favor inmerecido. Es decir, que en medio de todo el caos, la decepción que Dios tenía de la gente, porque dice la Biblia que a Dios le dolió en su corazón haber creado al ser humano. Estaba muy triste Dios por toda la maldad que veía a su alrededor, pero en medio de esa tristeza que Dios miraba, dice que alguien, una persona, destacó y llamó su atención. Fue Noé. Hermanos, que sea así con tu vida. En medio de la oscuridad, llama la atención de Dios con tu vida. Destaca en medio de las tinieblas con tu vida. Sé íntegro, no te dejes corromper. Vence el bien, vence el mal con el bien. No corras con la corriente. Si el mundo dice, sí, vamos a mentir, vamos a estafar, tú di, no, un momentito, eso no está bien. Aunque te despiden de tu trabajo, hermano, tú delante de Dios estás bien. Y si te despiden, Dios te va a abrir una puerta mucho más grande. No tengas temor de honrar a Dios. Porque si tú haces lo mismo que los demás, entonces, ¿qué luz estás demostrando a la gente? Sí, ella es cristiana, él es cristiano, pero hace lo mismo que nosotros. Es igualito, no hay ningún cambio en ella. Y muchas veces, por el mal testimonio de algunos, a todos nos encasillan. Así son todos los cristianos. Eso es así, hermanos. Tenemos que ser realistas. Por esto el Señor Jesús dijo que tu luz alumbre. Sé testimonio en tu hogar. Si tu matrimonio, tu esposo no es cristiano, pues tú alumbra el amor de Dios en su vida. En tu matrimonio, muchas veces aquí y en muchos lugares hay matrimonios donde uno de las parejas no son cristianos. Y es difícil. ¿Por qué? Porque los dos no están de acuerdo. Siempre va a haber
poder destacar. Actúa como Jesús actuaría. Debemos orar por ellos, sí, claro, pero yo no me debo dejar arrastrar por su forma de pensar o su forma de vivir. Si yo tengo mi esposo o mi esposa que no es cristiana, yo tengo que amarlo, yo tengo que perdonarle, tengo que mostrarle el amor de Jesús, pero yo no me voy a dejar arrastrar por sus pensamientos o sus acciones pecadoras. Y el Señor va a ver tu corazón, el Señor va a ver tu intención, porque el Señor lo que le llama la atención es tu intención. Si estamos con familiares que no son cristianos, porque así sucede, no todos tenemos la dicha de tener nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros abuelos, primos cristianos. A veces nos toca ir a nuestra familia en un cumpleaños, y a veces aquí los cumpleaños es un pretexto para chupar, ¿verdad? Es un pretexto para tomar cerveza y embriagarse. Y cuando la gente está embriagada, pierde toda la razón y dice y hace cosas que realmente sano no lo haría. ¿Qué hacer en ese lugar cuando yo veo a mi suegro emborrachándose, cuando veo a mi esposo emborrachándose, cuando veo a mi cuñada haciendo cosas malas? ¿Qué debo hacer? Yo también voy a caer en lo mismo. No, hermanos, yo los amo porque son mi familia, es la familia que Dios me ha dado, pero yo tengo que ser luz, que tu luz alumbre, que tu luz alumbre a ellos. Al comienzo vas a recibir rechazo, al comienzo vas a recibir burlas, al comienzo vas a recibir miradas que no te miran bien, pero tienes que ser paciente, porque luego esas personas te van a respetar por tu integridad, por tu permanencia en Dios, porque para ti es más importante honrar a Dios que a los de la tierra. Es así, hermanos, y Noé estaba en la misma situación que hoy en día muchos de nosotros vivimos, pero la Biblia dice que Noé halló gracia. Es mi deseo que tú también halles gracia aquí en la tierra, en los ojos de Dios. Si tu familia no es cristiana, sé tú quien halles gracia ante los ojos de Dios. Si tu entorno no es cristiano, sé tú quien halles gracia ante los ojos de Dios. Sé perseverante, sé constante, porque los constantes serán premiados por Dios. Los perseverantes serán premiados por Dios. No es fácil, hermanos, salir a la calle y enfrentarse a un mundo, a un sistema de pensamiento anti-Dios. Estamos plagados por mensajes, empezando desde el matrimonio. Mensaje: el matrimonio no es válido, el matrimonio no es bueno, mejor convivamos, mejor hagamos esto, el otro. Hermanos, si Dios te trajo a la iglesia, reconstruye tu vida en base al principio de Dios. Arregla tu vida, arregla. Dile: Señor, ¿cómo puedo arreglar mi situación? Abre las puertas, yo quiero caminar bien con mi familia, con mis hijos. Arregla, abre las puertas, quiero hallar tu favor y tu gracia. Muchas veces Satanás está dañando los matrimonios, poniendo pensamientos que el matrimonio no es verdadero, no es válido. Luego vemos a los hijos. Satanás daña a nuestros hijos. Los padres tienen que tener mucha atención con los hijos. Satanás está como león rugiente en la universidad. Yo pasé por la universidad y sé lo que se piensa en la universidad. Hay muchas ideologías anti-Dios. Y muy pocos cristianos tienen que levantar su voz en esas aulas. Yo lo hice en el periodo que estuve. Tuve mucha presión porque mi maestro era ateo. Y yo me quedaba callada, sentada ahí, pero decía: Señor, ¿cómo este hombre está hablando a un escenario de 30 alumnos que Dios no existe, que Dios no es real? Yo tenía 18, 19 añitos. Mi corazón, la sangre se me hervía de cólera. Señor, decía: ¿cómo puedo hacer? Y Dios me dio una estrategia. En mi salón me hice amigos, amigas de mis compañeros, y ahí descubrí que había una compañera que había estado en la iglesia pero se apartó, y me hice amiga de ella y animé a ella a retomar los caminos de Dios. Le dije: tienes que retomar, tienes que ir a tu iglesia,
no te apartes del Señor. Y luego encontré un grupo de jóvenes cristianos en la universidad que se reunían a tal hora, en tal momento, y yo me iba a ese grupo cristiano de varias iglesias, nos íbamos a leer la Biblia, a cantar en un salón. Y eso me animó, eso me fortaleció, porque hermanos, estamos en un sistema de un mundo corrupto. Muchos jóvenes no quieren saber nada de Dios, por eso toman malas decisiones. Y después el dolor, el sufrimiento, las lágrimas llegan. Por eso este sistema es tan contaminante. Pero sé como Noé, hermanos, sé un ejemplo. En el trabajo muchas veces te van a poner presión. Y ora al Señor que te ponga en un trabajo. Y si eres probado en tu trabajo, no des tu mano a torcer a la corrupción. Di no. No, pero mira, tú sabes, necesito tu firma para que con esta firma podamos hacer un trámite y las cosas sean más fáciles. Pero si tú sabes que eso está mal, no lo hagas. No lo hagas. No, pero ¿cómo? No, nadie se va a dar cuenta. Es entre tú y yo. Si tu jefe te llama, es entre tú y yo. No lo hagas, hermano. Sé luz y no te dejes corromper por la maldad. Destaca. Sé sobresaliente y hallarás la gracia de Dios sobre tu vida. Hallarás la gracia de Dios sobre tu vida. Entonces, hermanos, eso es así, integridad en medio de la corrupción. Génesis 6:5, en la versión NTV, dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba e imaginaba era siempre y totalmente malo. Todo lo que la gente pensaba o imaginaba era totalmente malo. Génesis 6:9, versión NTV, dice: este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé anduvo en íntima comunión con Dios. Era un hombre intachable que no se corrompía con su alrededor. ¿Cuál fue la clave de Noé? Su intimidad con Dios lo hizo resistir la presión del mundo. Por eso, hermanos, ten tu relación con Dios en fuego, ferviente. Porque si tu relación con Dios no está bien, tú vas a ceder a la presión del mundo y vas a caer en pecado. Noé, ¿cuál era la clave de Noé para resistir la presión del mundo pecador? Su íntima relación con Dios. Jóvenes, ¿pueden tener una relación con Dios? Sí se puede. No te dejes llevar por el mundo. Adolescentes, también podemos tener una íntima relación con Dios. La Biblia nos menciona que hubo jóvenes que desde muy jovencitos tuvieron una relación con Dios. Samuel, David, José, fueron niños, adolescentes. Y si Dios usó adolescentes en ese tiempo, lo puede hacer en este tiempo. Lo puede hacer. Porque la palabra de Dios no está ahí como un mero cuento. Lo que sucedió, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él lo va a hacer. Pero está buscando Dios hombres intachables, jóvenes intachables, matrimonios intachables, que tengan una íntima comunión con Dios, como lo tenía Noé. Dios está buscando eso. ¿Serás tú quien llame la atención de Dios? ¿Serás tú que en medio de toda la corrupción, del caos y la maldad, Dios te mire a ti y llame su atención? Hermanos, es mi deseo que tú llames la atención de Dios. Llama la atención de Dios con tu vida. Tercer punto que vemos en la vida de Noé. Noé tuvo fe en lo invisible. Noé tuvo fe en lo invisible. Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, preparó un arca para la salvación de su casa, demostrando una fe sólida en las promesas divinas. Por eso Noé
destaca también en estas líneas de hombres y mujeres de la fe. En Hebreos 11 se menciona el nombre de Noé, porque Noé tuvo fe aún en lo invisible, aún en lo imposible. Él ejerció la fe, aún cuando él sabía que nunca había llovido sobre la tierra. Él lo hizo. Él hizo lo que Dios le mandó hacer, el arca. Y no era un trabajo fácil, hermanos. Dicen los estudiosos que el arca medía más o menos en ancho una cancha y media de fútbol. Una cancha y media, o sea, ya imagínense la cancha del estadio más grande aquí en Perú o en otros países. Una cancha y media era el ancho y el alto eran como 4 a 5 edificios. Pisos, perdón, 4 o 5 pisos de un edificio. Era inmenso. Era inmenso. 4 o 5 pisos de un edificio. 1, 2, 3, 4, 5. Era inmenso. No la tuvo nada fácil Noé. Pero Noé tuvo fe que esto sucedería. Génesis 6:14, en la versión NTV dice: construye un gran barco de madera de cipres y recúbrelo con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Génesis 6:17. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá. Entonces ya Dios le había advertido a Noé lo que iba a pasar. ¿Noé acaso le cuestionó a Dios? Señor, pero ¿cómo es posible que yo construya un arca? Nunca Noé le refutó a Dios. Nunca le cuestionó a Dios. Hermanos, a Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece. A Dios nunca se le cuestiona, a Dios se le obedece. Porque cuando tú cuestionas a Dios, estás demostrando una actitud crítica, que no tienes fe. Pero cuando tú obedeces, aunque te parezca una locura, estás demostrando fe. Y Dios dice que se deleita y se honra en la gente que actúa con fe. La gente que actúa con fe llama la atención de Dios. Por eso, hermanos, fe en lo invisible. Fe en lo invisible. Noé, siendo advertido acerca de que no se veían las cosas, construyó el arca. Demostró una sólida fe en las promesas de Dios. Si Dios te dice, te voy a dar una casa, ¿qué harías? Si Dios una mañana en tus oraciones te dice, yo te voy a dar tu casa, y tú en ese momento dices, Señor, no tengo ni un sol en el bolsillo, no tengo nada, no tengo ni un sol en mi cuenta de banco, estoy cero. Pero Dios te dijo, yo te voy a dar una casa. ¿Qué tienes que hacer? Salir a buscar el terreno. Ese es un acto de fe, aunque no tenga un sol en la cuenta, pero Dios me dijo, te voy a dar una casa, busca un terreno. Yo no voy a sentarme a cuestionar, pero Señor, yo no tengo ni un sol, ni llego ni a 10 soles, ¿cómo voy a hacerlo? Si el Señor te dijo, tú anda y sal. La fe es acción. La fe es accionar, muévete, aunque no lo veas, ya en tu acción, en tu mover, en tu búsqueda, el Señor lo va a traer. Que no te interesa, tú no tienes que ver con el dinero, si quien se encarga del dinero es el Señor. Si el Señor te dijo, te lo voy a dar, ¿cuál es tu actitud? Sí, Señor, voy a salir a buscar el terreno. Aunque tu familia te diga, pero es una locura, ¿cómo vas a salir si no tenemos nada de dinero? El Señor me dijo que salga a buscar porque me lo va a dar. Allí ya estás ejerciendo tu fe. Allí ya estás haciendo que tu fe sea movible. Porque la fe es acción. La fe nunca va a ser estática. Ay, sí, Señor, qué lindo, sí, tú me dijiste, y voy a seguir soñando y no hago nada y no busco nada. Así nunca el Señor te va a dar nada. La fe es acción. Dios te dijo que algo te iba a dar, pues muévete. Pues búscalo, haz algo y en el camino, en los procesos, Dios te lo dará.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, dice el Señor en su palabra que Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno. Y esa medida de fe que Dios te ha dado a ti, tú tienes que ejercitarla. Tú tienes que llenarla, que levantarla. La fe viene por el oír. ¿Oír qué? ¿Las noticias? Cuando escucho las noticias, me desespero, me da tristeza. Ay, Señor, este mundo está peor. No, la fe no viene por escuchar las noticias. La fe viene por escuchar la palabra de Dios. Así dice la Biblia. La fe viene y se activa cuando yo paso tiempo meditando en la palabra de Dios. Y en esa meditación, en esa lectura, Dios te va a hablar algo. Porque Dios no es mudo, Dios habla. Y siempre nos va a hablar, primeramente a través de su fuente, que es la Biblia. Y te lo va a confirmar. Te lo va a confirmar en diferentes situaciones. Si algo Dios te dio y lo tienes guardado en tu corazón, déjame decirte que Dios te lo va a confirmar a través de diferentes situaciones. Te lo puede confirmar a través de tus pastores, te lo puede confirmar a través de algo que tú digas, wow, ¿cómo sabían? ¿Quién se lo dijo? Pues es Dios hablando y confirmándote lo que ya te había dicho. Es así, el Señor trabaja de esa manera. Por eso, hermanos, ejercita tu fe. La fe es obra, la fe se mueve, es movimiento. La fe no es estática. Número 4. El cuarto punto que vemos en la vida de Noé: preparación y acción. Noé no solo escuchó la advertencia de Dios, sino que actuó de inmediato, construyendo el arca con los materiales indicados y siguiendo las instrucciones al pie de la letra. Esta acción demuestra la importancia de la preparación y la diligencia de la obediencia a Dios. Hermanos, la fe es obediencia inmediata. Cuando yo tengo fe, tengo que obedecer inmediatamente. No se menciona en la Biblia, en la vida de Noé, que Noé esperó un tiempo. No, Noé se puso a hacer. Se puso a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Noé obedeció instantáneamente. Noé hizo lo que tenía que hacer. No sabemos si Noé sabía de carpintería. No lo sabemos porque la Biblia no nos menciona si él era carpintero, porque ahí tenía que saber mucho de carpintería. Y si no lo sabía, Dios lo capacitó. Cuando Noé se dispuso a hacerlo, Dios le enseñó, lo capacitó, le ayudó a armar, a levantar esas tablas gigantes, a poder unirlas, a poder pintarlas, a poder armar el material. Era un tremendo desafío que Noé tenía que hacerlo. Pero Noé no lo hizo solo, lo hizo con su familia. Involucró a su familia. Entonces, hermanos, necesitamos tener esta fe inmediata. Tuvo acción. La fe es acción. Muévete, hermanos. Si dices que tú tienes fe, muévete. No te quedes estancado, no te quedes soñando, porque eso del sueño, ¡ay, qué lindo! Sí, el Señor me dijo, y se queda en sueño, y el sueño ¡pum!, se disipa y se va. Pero cuando una persona se mueve, acciona, ejercita su fe, Dios trabaja en medio de ese movimiento. Dios se manifiesta en medio de su movimiento. Por eso, hermanos, la fe es obediencia inmediata. Obedece aunque te cueste. Obedece aunque todo el mundo te dé la espalda. No va a ser fácil, hermanos. Estamos en medio de un mundo caído, en medio de un mundo que no ama a Dios, que le ha dado la espalda a Dios. ¿Cuál es nuestra postura ante un mundo caído? Número 1, debemos orar por esa gente. Número 2, tenemos que ser luz para esa gente. ¿Y qué significa ser luz? Ser testimonio. Con mi ejemplo. Aunque esa gente no quiere escuchar mi palabra, mi ejemplo lo va a ganar.
mi actitud, cómo yo lo trato, cómo soy íntegro con Él, eso lo va a Él a llamar la atención. ¿Por qué eres así? ¿Por qué me tratas así si yo te traté mal la semana pasada? ¿Por qué eres bueno conmigo? ¿Por qué eres buena conmigo? ¿Por qué no robas? Porque todos robamos en el trabajo, pero tú no robas. Te hemos observado. ¿Le ha pasado eso, hermanos? Espero que sí le haya pasado eso. Porque eso significa que estamos siendo el efecto de luz. Y de esa manera vamos a cambiar y a transformar a esa gente. Lo va a hacer el Espíritu Santo, pero usando tu vida. Por eso, hermanos, pon tu fe en acción. Actuó Noé de una forma inmediata. Dios le dio los materiales, las indicaciones, todo. Dios le dio específicamente todo. Dios es un Dios que te da detalles. A Noé le dio los detalles. Le dijo, de esta medida va a ser este lado, de esta medida vas a hacer esta parte, de esta medida lo harás aquí, de esta medida lo harás allá, lo pintarás así, lo vas a revestir adentro así, vas a dividir adentro por tantos espacios para los animales, vas a tener este espacio. O sea, Dios es un Dios de detalles. Dios no le dijo, ya no me hago y ya ves tú cómo lo haces. No, Dios le dijo, vas a hacerlo así, 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 así. Y Noé lo hizo tal y como Dios se lo dio las especificaciones. Si Dios te pide algo, dile, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Dame dirección. Especifícame cómo tengo que hacer. ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que hacer? Y Dios te va a decir los detalles. ¿Qué tengo que dejar de ver en la televisión? ¿Qué tengo que dejar de escuchar en la radio? Dios te va a decir. Dios te lo va a decir. Cuando tú le dices, Señor, tú me has dicho algo, pero especifícame, ¿qué cosas tengo que hacer? Dios te lo va a decir. Claramente te lo va a decir. Porque Dios es un Dios específico. Número 5. Noé tuvo un liderazgo familiar. Noé involucró a su familia en la construcción del arca, transmitiendo su fe y visión a su esposa, hijos y nueras. Este liderazgo familiar resalta la responsabilidad de guiar y educar a los miembros de la familia en los caminos de Dios. Hermanos, cuando Dios llama, no llamas solamente al papá, a la cabeza del hogar. Cuando Dios llama, llama al esposo, a la esposa y a los hijos. Dios es un Dios de familias. Dios no es un Dios de llaneros solitarios. No, a ti solo te llamé. No. Si Dios te llamó a ti y tú tienes tu familia, Dios te llama y quiere que se involucres tú y tu familia. Aquí vemos en la historia de Noé que Noé no trabajó solo. Noé trabajó con su esposa y con sus 3 hijos, y no solamente los hijos, las esposas de sus 3 hijos ayudaron también ahí. O sea, a las nueras también le alcanzó esa bendición. Como Dios habla, también ama a las esposas de tus hijos, a los esposos de tus hijas. Dios los ama. Y también Dios los ha llamado a ellos. Porque aquí no dice, si tú decías que el llamado es para ti, para tu esposo y tus hijos, aquí el llamado también fue para, le salpicó a quién, a las nueras. Le salpicó a esa familia. Y todos juntos trabajaron y construyeron el arca. Entonces aquí vemos, hermanos, que Noé transmitió esa fe y esa visión a su familia. Noé fue un buen líder, pero primero lideró su hogar, lideró su familia. Por eso, hermanos, cuando Dios te llama a ti, esposo, padre, cabeza del hogar, es a ti. Tú eres el sacerdote. Dios dio una unción especial a los esposos, padres. Aquí va a pedir cuentas Dios de tu hogar, de tu familia. A tu esposa va a llamar al hombre, porque el hombre fue llamado como sacerdote.
Los hombres son los llamados a jalar con su familia. Ay, no, a mí Dios me llamó solito. No, mi esposa que se quede en la casa, mis hijitos, no, por esto se aburren en la iglesia, te dejo ahí. No. Si tus hijos aún están en tu hogar, son menores de edad, instrúyelos, enséñales el amor a Dios, el servicio a Dios, porque Dios te dio a ti una familia. Y cuando tú vayas a la presencia de Dios, Dios te va a pedir cuentas a ti, esposo, por tu familia. Y la esposa es la ayuda idónea. Las mujeres somos la ayuda. Las mujeres no somos la cabeza. Ayuda. Muchas mujeres piensan, ay, que mi esposo no se activa, yo voy a hacer la cabeza entonces. Y lo pisotea, lo mandonea. ¿No es así el orden de Dios? El orden de Dios no es así. Tienes que respetar la autoridad, la cabeza. Noé fue un buen líder, pero primero fue un líder para su familia. Fue un buen líder espiritual. Por eso, si tú eres esposo, tienes que estar más lleno de Dios, junto con tu esposa. Los dos tienen que tener ese fuego por Dios, porque eso le vas a transmitir a tus hijos. Pero si tú estás así tembleque, un pie con Dios y un pie con el mundo, ¿qué le vas a transmitir a tus hijos? Lo mismo le vas a transmitir. Un día en el mundo, un día en la iglesia, un día en el mundo, un día en la iglesia. No, hermanos. La autoridad se lo dio Dios a los hombres. Y Noé refleja un buen líder espiritual. Involucró a su familia. El mejor regalo que tú le puedes dar a tus hijos no es una herencia, es que ellos conozcan a Dios de pequeños. Y luego lo demás será añadido, dice la Biblia. El mejor regalo que tú puedes invertir en la vida de tus hijos es enseñarles a amar a Dios. Y si son de pequeños, mejor aún, porque su corazón todavía es tierno para escuchar de Dios. Ay, no, papá, no quiero ir a la iglesia porque quiero jugar en el PlayStation. Ya, hijito, quédate aquí. Sí, está bien, yo me voy. Cuidado, cuidado, cuidado. A ti Dios te va a pedir cuentas, papá. ¿Por qué no invertiste en la vida de tus hijos? ¿Por qué no invertiste en la vida de tu esposa? Ustedes deben estar llenos del fuego de Dios para transmitir eso a sus hijos. No quiere decir que los padres son perfectos. Tenemos errores como padres. Pero si tienes un hombre o una mujer, un matrimonio apasionado por Dios, que resiste toda tentación, que no se deja corromper, Dios va a usar tu matrimonio, Dios va a usar tu familia como lo usó en la vida de Noé. El llamado no es solamente para ti, es para ellos también. ¿Y qué estoy haciendo yo como padre o como madre? ¿Estoy invirtiendo en ellos? Sí, hijito, quédate en la casa. Sí, si no haces mucha bulla en la iglesia, sí, mejor quédate en la casa. Hermanos, yo he escuchado literalmente madres que tienen niños pequeños. Y yo, ¿pero por qué no vienes a la iglesia? Ay, no, es que mi bebé hace mucha bulla, pastora. Por eso ya no vengo a la iglesia. ¿Qué? Hermanos, los hijos son una bendición. Y hay miles de maneras de poder traer a tus hijitos pequeños aquí a la iglesia. Ponles un plumón, ponles un lápiz, ponle algo que se distraiga. Los hijos no deben ser un impedimento para tú crecer en la cosa de Dios. Pero hay muchas madres que sí lo hacen. Qué triste. Porque le están enseñando con su ejemplo que primero es mi hijo. Ay, que mi hijito, sí, no, por eso por mi hijo comienzo a abandonar la iglesia. Hermanos, eso no es así. Yo doy gracias a Dios que a mí, desde pequeñita, me involucraron en la iglesia. Desde chiquita, yo nací prácticamente entre bancas, entre sillas de la iglesia. Y siempre mis padres jalaban conmigo y mi hermanito, que en ese tiempo éramos dos, chiquitos, ahí en el micro, apretados, pero íbamos a la iglesia. Yo nunca me acuerdo haberme quedado jugando en la televisión o haciendo otras cosas. Siempre mi papá me llevaba a la iglesia con mi mamá. Vamos. No, estoy cansada, tengo frío. No, vamos. Y yo doy gracias a Dios. La persistencia de mis padres dio fruto. Por eso, hermanos,
no te desanimes. No te desanimes, siembra en la vida de tus hijos. Siembra, porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Quién tiene más razón? ¿Tú o Dios? Si Dios dice eso, es porque así lo va a hacer. Pero Dios quiere ver tu perseverancia, tu constancia. Ay no, que mi hijito, pobrecito, se aburre en la iglesia. Como mi hijito se aburre, entonces yo no me dejo de ir a la iglesia. Qué mal, hermanos, porque estamos transmitiendo eso a nuestros hijos, que Dios no es lo primero. Y estamos invirtiendo el orden de Dios, que primero son mis hijos, primero son otras cosas, y al final, cuando tenga tiempo, aparezco en la iglesia una vez al año. Por eso nuestra vida está como está, porque no le damos prioridad ni orden al Señor. Un líder familiar, hermanos, si tu esposa o tu esposa no conocen de Dios, ora por ellos, porque la oración eficaz del justo puede mucho, dice la Biblia. Y cuando tú doblas rodillas, clamas al Señor, derramas lágrimas por tu esposo o por tu esposa, Dios te va a escuchar. Pero ¿sabes cuál es la clave? La persistencia. Tienes que ser persistente. No te desanimes, porque a veces los seres humanos nos desanimamos rápido porque queremos, Señor, ya rápido, todo rápido, express. No, hermanos, Dios no funciona como nosotros. Él tiene sus procesos. Y en ese proceso que tú no ves nada, Dios ya está haciendo algo. Pero Dios está probando tu paciencia, Dios está probando tu carácter, Dios está probando muchas cosas y puliendo muchas cosas en ti que tú no ves, pero Dios sí lo ve. Por eso ser persistente. Noé es un gran ejemplo de un líder, de un líder, de una cabeza, de un padre. Cómo llevó a su familia a hacer la visión que Dios le había dado. Mírate en el espejo de Noé. Y Señor, wow, cómo llegó a toda su familia. Yo también quiero ser así. Y Dios te va a honrar, porque Dios bendice a los que le honran. Y no solamente se queda entre ustedes, Dios ha prometido bendecir la generación que lo ama a Él. Eso quiere decir que tu descendencia también Dios lo va a bendecir. No solamente tus hijos, sino eso también se aplicará a tus nietos, a tus bisnietos, a tus tataranietos. Recordemos que Noé tuvo bisabuelos que amaban a Dios. Noé venía de una descendencia del pasado, quizás ni conoció a sus bisabuelos, tatarabuelos, no sé, no lo conoció quizás, pero él vino de esa línea incorruptible. Forma una línea nueva en tu hogar. Si tus padres, si tu pasado fue doloroso, no siguieron a Dios, bueno, tú que eres un hombre casado, di hasta aquí nomás. Yo voy a formar una nueva descendencia con la bendición de Dios. Yo corto con toda maldición de mi pasado. Y aquí en adelante yo soy un hombre, una cabeza de hogar, un padre de familia, un esposo. Y yo declaro que mi descendencia será bendecida. Corta con tu pasado, corta con tu dolor, córtalo. Y toma la posición que Dios te ha dado de un buen líder en tu familia. Número 6. Confianza en la protección divina. Durante el diluvio, Noé confió plenamente en la protección de Dios, quien cerró la puerta del arca. Dios cerró la puerta del arca, asegurando la salvación de su familia y de los animales. Esta confianza nos enseña a depender de la protección y provisión divina en tiempos de crisis. Noé, junto con su familia, entraron al arca, junto con los animales que Dios había preparado, entraron al arca, ya estaban todos instalados dentro del arca, y Dios dice que comenzó a mandar el diluvio, y Dios, la mano de Dios, ¡pum!, cerró esa puerta. No fue la mano de Noé, fue la mano de Dios. Entonces, vemos aquí, hermanos, que durante el diluvio Noé confió en Dios, que Dios lo protegería, que Dios le proveería en momentos de crisis, porque un diluvio era un momento de crisis, hermano, no era un momento de gozarse, de hacer fiesta, de hacer
de hacer alegría. No, hermanos, era un momento de crisis, quizás de dolor para Noé, ver sus vecinos que se ahogaban en el diluvio, ver sus amigos que morían, escuchar los gritos, ayúdenme, abran la puerta, y él no poder hacer nada. No era un momento de gozarse, de alegrarse, de hacer fiesta. Yo pienso que Noé habrá estado triste y compungido su corazón, porque la gente a quien él le habló no quería saber nada de Dios. Y cuando llegó el diluvio, lo que Dios prometió, él no pudo hacer nada, porque él no cerró la puerta, no cerró la mano de Dios. Pero Noé confió que Dios lo cuidaría a él, a su esposa, a sus hijos, a sus nueras, que Dios proveería alimento para él, para toda la gente que estaban, para todos ellos que estaban dentro del arca. Y Dios proveyó. En un momento de crisis, en un momento de angustia, en un momento de dificultad, Dios va a cuidar de ti. Dios va a proveer de ti, a ti, como lo hizo con Noé. Dios cuidó de Noé. Dios alimentó a su familia, alimentó a los animales. Noé no tuvo miedo, no tuvo tristeza. Quizás tuvo tristeza sí por la gente que moría y escuchaba los gritos. Quizás pudo escuchar, quizás no, pero ya él se imaginaba quizás cómo lo estaban pasando la gente afuera. Lo único que él hizo fue alabar al Señor y seguir obedeciendo las instrucciones que Dios le daba dentro del arca. Entonces, hermanos, aquí vemos que Dios es fiel también en momentos difíciles. En momentos difíciles Dios va a cuidar de ti. En momentos de una enfermedad Dios va a sanarte. En un momento donde hay escasez Dios va a proveer de maneras milagrosas, que aún te quedes con la boca abierta. ¿Pero cómo? El Señor va a proveer, el Señor va a bendecirte, el Señor va a cuidarte, cuidará de ti, de tu esposa, de tus hijos. Así tus hijos se vayan a otro lugar, a otra universidad, a otro país, tú tendrás paz y tranquilidad de que ellos están con Dios. Y si ellos están con Dios, se pueden ir lo más lejos y Dios ahí estará con ellos. Nunca tendremos que tener tristeza o pena. El Señor va a proveer. El Señor va a dar en tiempo de crisis como lo dio con Noé. Esa confianza y esa protección divina que le dio en medio del arca. Y número 7, hermanos, Noé halló gracia y salvación. A pesar de la maldad generalizada a su alrededor, Noé halló gracia ante los ojos del Señor, lo que le permitió ser salvado del juicio divino. Esta gracia nos recuerda la misericordia de Dios y la oportunidad de salvación que ofrece a quienes le buscan. Dios nos conoce. La Biblia dice, si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo va a levantar. Hermanos, no somos perfectos, somos seres humanos que cometemos errores, que hemos caído. Pero ¿cuál es la grandeza de un hombre que se equivoca? Es reconocer su pecado, pedirle perdón al Señor y seguir adelante en la mano de Dios. Esa es la gracia, hermanos. Es una gracia inmerecida, no lo merecíamos. Jesús derramó su sangre por nosotros aún sin merecerlo. Jesús no debió estar en esa cruz. Él fue puro, sin mancha, pero Él lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Esa gracia que recibió Noé, porque Noé amaba a Dios y no se dejó contaminar, vivió una vida de luz en medio de una oscuridad, llamó la atención de Dios. Dios dijo, ¿a quién encontraré por aquí? Encontró una luz y ese era Noé. Hermanos, pídele a Dios que te dé gracia. Señor, dame gracia. Señor, ten misericordia de mí. Yo a veces te fallo, a veces no actúo como debo actuar, a veces me dejo corromper, a veces hablo cosas que no debo hablar, a veces maldigo a mi familia. Señor, perdóname, perdóname. Y esa gracia de Dios, porque Dios cuando ve al corazón contrito y humillado, lo levanta. Una persona humillada es una persona que con lágrimas le pide perdón. Señor, lo siento, ayúdame. Pero ese perdón, hermanos, tiene que ser un perdón genuino. Señor, lo siento, no lo voy a volver a hacer. Y al mes, cae lo mismo. Entonces, hermano, perdón es, Señor, no lo vuelvo a hacer. Si yo veo un hueco aquí de lodo
y yo pasé y me caí en el hueco y me levanto, perdón Señor, caí en el hueco, no lo voy a volver a hacer. Otro día estoy caminando y me encuentro con el mismo hueco, ¿qué voy a hacer? No voy a caminar por ese hueco, voy a ir por otro lado y ya no caigo en ese hueco. Ya, no caí, fue la misma tentación, pero no caí. Pero eso se adquiere, hermanos, progresivamente. Somos seres humanos que fallamos, pero hermanos, el Señor quiere que venzamos nuestras debilidades. Todos tenemos debilidades, tenemos luchas internas, que solamente Dios las conoce. Tú y Dios conocen tus luchas, pero en esas luchas tú tienes que tener victoria. Tú tienes que levantarte y decir, no vuelvo a caer más en ese pecado. No vuelvo a cometer el mismo error. No lo voy a hacer, Señor. Dame de tu gracia. Ayúdame, Señor. Ten misericordia de mí. Y el Señor te escucha. El Señor te levanta. Y pasan unos meses y viene la misma prueba, la misma tentación. ¿Qué haré? Huyo. Tengo que huir. Tengo que salir de ese ambiente que no me ayuda. A veces somos muy rápidos a contestar cuando estamos molestos y bla, y hablamos y lastimamos a la esposa, lastimamos a los hijos, lastimamos al abuelo, hasta el perro lastimamos ahí. Y después me doy cuenta, ¿qué hice? ¿Por qué le dije eso a la gente que amo? Y ahí donde viene el Espíritu Santo y nos dice, arrepiéntete. Tienes esa alternativa. Por eso, hermanos, escucha la voz del Espíritu Santo. Cuando esa vocecita en tu mente te dice, ¿qué hice? No, estoy avergonzado. Escucha esa voz, porque es la voz del Espíritu Santo que te lleva a arrepentirte, que te dice, hay una opción, arrepiéntete y dale perdón. Esa es la gracia, hermanos. Algo que nosotros no merecemos porque somos seres humanos pecadores. Pero gracia es el favor de Dios. Y no aprovechemos de la gracia. Tenemos que caer en gracia delante de Dios y Dios nos va a honrar, hermanos. Dios nos va a honrar. En conclusión, la vida de Noé nos enseña la importancia de la obediencia, la integridad, la fe, la perseverancia, el liderazgo familiar, la confianza en la protección divina y la gracia de Dios. 7 principios, 7 aplicaciones que nosotros podemos aprender de la vida de Noé. Lo voy a repetir. Número 1, la importancia de la obediencia, la integridad, la fe, la preparación, el liderazgo familiar, la confianza en la protección divina y la gracia de Dios. 7 principios que tú puedes poner en práctica y vas a ver, si Dios lo hizo con Noé, lo va a hacer contigo. Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Dios no cambia. Dios no cambia. Si Él lo hizo y puso el testimonio, la vida de Noé aquí, ¿para qué es? Para inspirarte a hacer lo mismo. Estas personajes de la fe que encontramos en la Biblia, ¿qué tiene que motivar en nosotros? Inspiración. A mí me debe inspirar a hacer lo mismo. Por eso, hermanos, es importante darle lugar a Dios. Ordena tu vida, ordena tus prioridades. Sé íntegro, pero sobre todas las cosas, sé obediente. Obedece a Dios. Que Dios, dice la palabra, honra a los que le honran. ¿Y quieres que Dios te honre? Que Dios te honre, pues honra al Señor. Hónralo con tus acciones, hónralo con tus palabras, hónralo con tu forma de pensar, hónralo con tu trato a la gente a tu alrededor. Hónralo. Y vas a ver que Dios te va a honrar a ti. Y no solamente va a llegar a ti, va a llegar también a tu familia. Porque Dios es un Dios de familias. Grábeselo esto en su cabeza.
Dios es un Dios de familias. Cuando Dios te llama, llama a todos. Cuando Dios llamó a mis padres, eso también me aplicó a mí y a mis hermanos. Somos 3. 2 servimos al Señor como pastores. Falta 1, pero ahí está aguantando, pero su momento ya no se va a resistir en conocer de Dios. Pero mis padres obedecieron, así chiquititos, no teníamos movilidad. Hoy en día la movilidad, cada uno tiene su carrito, todo. Mi padre, yo me acuerdo que su primer carro que mi papá tuvo cuando yo tenía 17 años. Todos saben que hemos andado en micro. Y la iglesia quedaba en el centro de Lima, de San Juan de Miraflores hasta el centro de Lima. Imagínense cuántas horas nos íbamos. Chiquititos nosotros, a veces apretados en el bus. Pero sí aprendimos a amar a Dios. Hoy en día tenemos carro, tenemos, ay no, ir hasta allá, ay muy lejos. ¿Cuánto tiempo? 5 minutos, 10 minutos manejando. Por favor, hermanos, dejémonos de jueguitos con el Señor. Tenemos que actuar como Dios quiere que actuemos. Amén. Amén, lo tenemos que hacer. Usted sea firme, sí Señor, lo voy a hacer. Yo le desafío que esta semana medite en la vida de Noé. En su tiempo devocional con Dios, lea los capítulos 6, 7, 8, 9 que hablan de Noé. Léalo y apunte sus propios, lo que Dios le habla en la vida de Noé. Este video va a quedar grabado, usted lo puede apuntar en su casita, pero yo estoy segura, si usted medita esta semana en la Biblia, en el libro de Noé, Dios te va a dar principios nuevos para ti. Más cosas Dios va a sacar para tu propia vida, si tú lees y meditas personalmente. Esta es una base, pero yo sé que Dios para cada uno tiene principios personales. Medita y lee, y vas a ver cómo Dios te va a sorprender. Amén. Amén, aleluya. El Señor ha sido fiel, el Señor es bueno, el Señor nos ama, hermanos. Así que adelante. Dios no abandona a sus hijos. Dios no abandona a sus hijos. Si somos infieles, Dios permanece fiel. Si somos infieles, Dios permanece fiel. Esa debe ser un rema, pan en mi mente. Si somos infieles, Dios permanece fiel. Pero tenemos que permanecer fiel y resistir la tentación, obviamente, ¿no? Pongámonos de pie, por favor, hermanos, en esta mañana y vamos a orar. Vamos a orar porque de verdad Dios nos ha hablado. Sé íntegro, sé incorruptible, no te dejes vencer por el mal. Muchos de ustedes son gente empresaria. Muchos de ustedes Dios los ha puesto en posiciones del gobierno. Muchos de ustedes Dios les ha dado economías sólidas. Sé transparente delante de Dios. No te dejes corromper. Si tú ves que algo no está claro aquí, no pongas tu firma. Si tú ves que algo te están insinuando tus jefes, que tú sabes que no está bien, no lo hagas. No lo hagas. Así te boten del trabajo, gloria a Dios, pero el Señor te va a abrir otra puerta y mejor de la que te habían sacado, porque hay testimonios, hermanos, que al que se mantiene intachable e íntegro, Dios les abre puertas. Recuerda la vida de Daniel. Daniel es un personaje que él se mantuvo íntegro, dice la Biblia que él no se dejó contaminar por la comida del rey. Daniel. ¿Y qué hizo Dios con Daniel? Lo honró, lo llevó a puestos altos. Era como el segundo del rey, era su consejero del rey. Todos los consejeros tenían envidia de Daniel. Pero ¿cuál era la clave de Daniel? Daniel era un hombre temeroso de Dios. No tenía miedo a ningún decreto de muerte. Él, su fe estaba puesta en Dios. Por eso, hermanos, el que te pone la mano por Dios no será avergonzado. No será avergonzado. Por eso, si a ti Dios te ha dado posición económica, te ha puesto en lugares donde otros no están, sea para influenciar, influye en ellos, no te dejes vencer. Aquí hay profesionales, aquí hay abogados, aquí hay gente muy sabia en hacer negocios. Si Dios te pone
gente en el camino, dile: Señor, ¿cómo puedo ser luz para esta persona? Úsame para ser luz. Úsame, Señor. Y vas a ver que Dios te va a usar. Dios te va a usar porque así tú lo has pedido, Él lo va a hacer. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra que tú nos has hablado. Señor, tú eres bueno, tú eres fiel. Realmente vemos en la vida de Noé tantos rasgos de su vida, Señor: la obediencia, la fe, la integridad, un buen líder familiar, un hombre que supo confiar en ti. Señor, tantos rasgos que tú nos has enseñado en esta mañana, y queremos realmente hacer lo mismo, Padre. Estamos en medio de un mundo caído, de un mundo que te ha dado la espalda, y en medio de ese mundo, Señor, queremos hallar gracia. Señor, queremos hallar gracia delante de ti. Ayúdanos, Señor, a caminar en rectitud. Perdóname si he pecado en esta semana, Señor. Perdóname si no he actuado con integridad. Perdóname si me he dejado llevar con la corriente, Señor. Ayúdame, Padre. Necesito que pulas mi carácter. Necesito que pulas mi vida. Trabaje en mi vida, en mi temperamento, en mi carácter, en mi forma de pensar, en mi forma de relacionarme con los demás. Ayúdame, Señor. Necesito esos ingredientes que sean un reflejo en mi vida, Padre. Pero sobre todo, ser un hombre y una mujer que te amen. Un hombre y una mujer que tenga intimidad contigo, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú nunca fallas. Gracias, bendito Dios, porque la obra que tú has comenzado en mí, tú la terminarás. Ayúdame, Señor, a ser persistente, a ser constante y no desanimarme en el camino, porque yo sé que veré con mis ojos lo que tú me has prometido. Lo veré, Señor, lo veré porque tú eres fiel, y también serás fiel con mi esposa, con mis hijos, con los hijos de mis hijos, con las esposas de mis hijos. Aun cuando sean solteros, Señor, yo quiero que también ellas y ellos alcancen la gracia tuya, Padre, porque yo quiero una descendencia justa, una descendencia que te ame y te valore a ti, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias, y sigue hablando a nuestra vida, Señor. Sigue llevándonos a la vida de Noé para seguir meditando y sacando más principios que tú me vas a hablar personalmente. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Amén, aleluya, hermanos. Adiós con los hermanos que están en el internet. Que Dios los bendiga hasta el próximo domingo. Amén. Dios es bueno.